extraditable a extraditado, de prófugo a reo. 7 años de movilizaciones y vigilias con un solo pedido, que lo traigan. Sigo acá para poder saber algo de mi hijo. Todavía tengo fuerzas, todavía puedo caminar, todavía puedo gritar, todavía puedo hacer muchas cosas. ¿Calculan cuántas vigilias están? Y muchas vigilias, muchas marchas. El cuerpo de mi hijo fue quemado, llevado por acá, por allá. Y eso no quiero para él yo, no soy igual a él. ¿Usted qué quiere para Fujimori? Lo que yo quiero es que lo juzguen por tantos crímenes que él ha cometido. No habrá cometido con sus propias manos, pero mandó a matar a mucha gente. Son 16 años de brega de los familiares y es por ello que creo que hay que destacar que es principalmente el triunfo de ellos. Si no es por el coraje, el valor, la perseverancia de ellos, esto no se hubiera conseguido. Este fallo es un freno a la impunidad para cualquier dictador que quiera hacer de las suyas. Que vayan temblando los 11 expresidentes latinoamericanos que afrontan pedidos de extradición. Este fallo pasará a la historia porque nunca ha sido fácil llegar a las cabezas. Y si no, que lo diga el juez Baltasar Garzón, quien en el año 2000 pidió la extradición de Pinochet de Inglaterra hacia España sin éxito, y más bien lo enviaron a Chile, donde cumplió arresto domiciliario solo por delitos de corrupción. La campana lo salvó, murió primero, y crímenes como los de la Caravana de la Muerte quedaron impunes. En el Perú, la voz que sonó con mayor resonancia sosteniendo que la extradición era casi imposible fue la de Javier Vallerriestra. Es muy poco frecuente, es por eso que esta extradición, al margen de la discrepancia que tenga con los planteamientos y las consideraciones, es histórica. A pesar que también usted dijo que los cuadernitos están mal elaborados. Están mal. Entonces aquí hay matices políticos en diversos casos. ¿Qué tendría de malo que tengan matices políticos? Es que cuando tiene matices políticos las extradiciones no prosperan, es el riesgo de que los tribunales pierdan imparcialidad y juzguen con fanatismo. Fujimori no ha sido el primer presidente extraditado y juzgado en nuestra región. Hay 2 antecedentes que no tuvieron el impacto que permite la globalización. En el año 1963, el exdictador venezolano Marco Pérez Jiménez fue extraditado desde Estados Unidos por varios cargos de corrupción. En el año 1995, el exdictador boliviano Luis García Meza fue extraditado desde Brasil también por delitos de corrupción. Actualmente está preso. Ahora, en esta pequeña galería, Fujimori ocupa el puesto de honor. Lo que ellos están buscando es un sistema judicial como el que se montó en la época del 90, con jueces corruptos que cobraban en las oficinas de Montesinos, con jueces provisionales que se los cambiaba si el fallo no nos gustaba, pero ahora son otras épocas, donde los magistrados han asumido el papel que les corresponde con mucha responsabilidad. Se está haciendo un trabajo serio, si bien es cierto lento todavía para nosotros que somos víctimas, pero que creo permite hablar de un nuevo sistema judicial. El de Fujimori será el juicio de este siglo y está en manos de estos 3 jueces. El presidente de la sala es César San Martín. Es una persona con mucha experiencia, es juez hace casi 2 décadas atrás y me parece que tiene un manejo de este tipo de situaciones exactamente. En el caso de Víctor Prado, es un vocal de hace mucho tiempo en la Corte de Lima. Él ha accedido a ser vocal de la Corte Suprema hace unos 3 o 4 meses, de los más recientes. Sí tiene un prestigio académico, yo diría, bastante considerable como profesor de Derecho Penal. Y de hecho, como juez de la Corte de Lima, ha visto casos complejos, seguramente no tan complejos como este, el tercer vocal que es Hugo Príncipe, ¿no? Él también es un vocal reciente en la Corte Suprema. Creo que hace 25 años es juez en la Corte de Lima y por lo tanto es un juez de mucha experiencia. No hay que ser vidente para saber que todas las sentencias serán apeladas por la defensa de Fujimori. ¿En manos de quiénes están las salas de apelación de la Corte Suprema?
las impugnaciones del Tribunal de San Martín van a subir, van a ser revisadas por las otras dos salas, la primera y la segunda transitoria. En la primera transitoria está presidida por Hugo Sibina, pero integrada por Robinson González. Y en la segunda transitoria está presidida por nada menos por Javier Villestein. Fallos cuestionados abundan en el currículum judicial de Robinson González y declaraciones lamentables en el de Javier Villestein. Desde nuestro punto de vista, los antecedentes de resoluciones emitidas a favor de procesados por ser parte de la organización mafiosa de la cual Montesinos y Fujimori eran los jefes, creo que es un elemento que debe llamarnos a la sospecha. En los procesos judiciales, los casos más complicados son los de derechos humanos, porque siempre hay escenas ocultas detrás del hecho. Hay varias teorías para juzgar los crímenes de lesa humanidad. Una de ellas es la del dominio del hecho. No se trata, en un asunto de este tipo, de pretender probar que Fujimori físicamente cogió un arma y disparó, en el caso de la Cantuta o el de Barrios Altos. Y sería ingenuo, aunque pasa por excepción, pensar que en un caso de este tipo, un mandatario emite una orden escrita y la firma. Lo que hay que probar, repito, es la posición específica de control que tiene, no sobre el hecho, sino sobre los agentes que intervienen en el hecho. La teoría de la dominio del hecho se produce, por ejemplo, la podemos aceptar respecto al nazismo, que tenía toda una estructura estatal destinada al exterminio canallesco de los judíos en los campos de concentración. Se aplicaba en Abimael, no hay caso de... Esa organización sí existía, es decir, Abimael no tenía por qué decir exactamente maten a fulano, ¿no? Pero en este caso nos encontramos ante un hecho episódico y no encontramos que esto fuera una doctrina. En Abimael sí es una doctrina, en este individuo no se vislumbra como una doctrina del sistema, como si la tenía Pinochet. Fujimori podía no conocer. Podía no conocer, y que debía saber o no, es una presunción, tú estás haciendo una reflexión lógica. Si estoy equivocado, pues ya está, pues estoy equivocado, y el tipo está sentado en el banquillo de los acusados y ya los magistrados se encargarán de condenarlo sosteniendo la teoría del dominio del hecho. Una vez más se equivoca Vallerriestra. El grupo Colina no fue un hecho episódico, fue parte de una estrategia. Por eso que Fujimori quede libre de polvo y paja es improbable. Es posible que la Fiscalía y la Procuraduría puedan probar con relativa simplicidad que después de abril del 92 el presidente de la República tiene una posición de control muy fuerte sobre las fuerzas de seguridad. También es posible que sea más difícil probar que tenía la misma posición en el momento de Barrios Altos. Esto alcanza incluso para que haya que discutir varias alternativas frente a la responsabilidad de Fujimori en estos dos crímenes. Por ejemplo, que se pueda probar su intervención en uno de los casos y no en los dos. O que se pruebe su intervención no a título de autor o de coautor, sino de instigador o inclusive es una posibilidad que hay que discutir de encubridor personal después de los eventos. En abril de 1992, Fujimori cierra el Congreso y se inflige un autogolpe. A partir de ahí pasa a tener el control absoluto de todas las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas. El centro de la estrategia tiene que estar basado en poner un zoom en el modo en que se organizaron las fuerzas de seguridad a consecuencia del golpe o de la disolución del Congreso del 92, como se le llame, y ver si en el modo específico en que cambiaron las correlaciones de fuerzas a favor de Montesinos, se encuentran evidencias que demuestren que el presidente de la República aprobó la existencia del Grupo Colina. Cuando un mandatario deja que un grupo como Colina actúe libremente, repito, después de una evidencia como la que constituye la masacre de Barrios Altos, entonces se hace cargo de todas las consecuencias que puedan producir los actores de ese grupo en sus propios desplazamientos. Ese tipo de combate contra el terrorismo basado en lo que usted señala, eliminación, operaciones clandestinas, etcétera, etcétera, ¿fue algo determinado oficialmente? Claro. ¿O fue una decisión que tomaron las autoridades peruanas en el caso específico peruano? Por supuesto, por supuesto. Esto de acá, para ser aplicado, necesitaba una decisión política, necesitaba una autorización del ministro de Guerra de aquel entonces y del presidente del Ejecutivo y por ende del presidente de la República.
el gran desafío para la Procuraduría y para la Fiscalía será en volver a interrogar a Martín Rivas y regresarlo a su posición de testigo original, confrontándolo tanto con las declaraciones que registran determinados periodistas de él, como con las evidencias del modo en que ocupa la posición que ocupa y las declaraciones de referencia, es así como se llaman, de estos colaboradores eficaces que dicen que lo escucharon decir tal o cual cosa. Los testigos claves serían ¿quiénes entonces? Montesinos, Hermosa Ríos, Martín Rivas. Martín Sí, Rivas. los interrogatorios que se puede hacer a estas personas como testigos de cargo son mucho más importantes, en mi opinión, que las declaraciones que puedan repetir ahora los colaboradores eficaces. En estos casos, la figura del fiscal cobra una relevancia de película. Él es el que recoge las pruebas, las ordena, el que interroga, el que debe hacer caer en contradicción a los testigos, a esos viejos zorros expertos en el arte de la mentira. Se ha armado una suerte de equipo en el Ministerio Público a la cabeza de Peláez Bardales, que es el fiscal titular, pero de lo que se ha dado cuenta esta semana es de que hay un fiscal que suponemos va a ser el fiscal que va a intervenir directamente en el juicio oral. Ese va a ser Abelino Guillén. Es un fiscal con experiencia en este tipo de juicios, en juzgamiento e intervención de delitos complejos, y creo que es un poco el perfil de fiscal que se requiere a un juicio de esta naturaleza. El cuadernillo número 13 ya está en Chile y, de ser aceptado por la Corte Suprema, podría ampliar el número de casos por los que Fujimori será juzgado. El cuadernillo número 13 registra la matanza ocurrida en el penal Castro Castro en el año 1992. Helicópteros y bombas fueron utilizados por miembros del ejército en un operativo que dejó 42 muertos y 400 heridos. Creo que el caso Castro Castro es un caso también que contiene valiosos elementos de prueba, ¿no? Inclusive yo diría que puede terminar conteniendo más evidencia directa que la que existe en el propio Barros Altos y la Cantuta, ¿no? Porque no nos olvidemos que hay testimonios de efectivos policiales, de personal militar que dan cuenta de las órdenes emitidas por Alberto Fujimori para derrumbar paredes de los pabellones en los que estaban los senderistas, de emitir órdenes para la culminación rápida de la operación militar, la evidencia de que Fujimori sobrevoló Castro Castro en el momento que se estaban realizando las operaciones, un Fujimori que al final de las operaciones es el que hace el recuento y el balance de heridos, muertos y detenidos o de trasladados la hora siguiente de la culminación de las operaciones. Total 451. Fujimoristas muchas veces nos han querido pegar, nos han insultado en los carros, cuando estamos en los plantones venían, tiraba la llave y lo pisoteaba, que así nos iban a pisar. A este atentado contra la memoria, que simboliza el dolor, el consuelo, la vida y la muerte juntas, la sociedad civil organizada ha respondido así. Lo han hecho llorar sangre, pero su mensaje será siempre el de la paz, en estos tiempos en que la confrontación pasa por cortes, sentencias y tribunales.